Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Hola amigos y amigas y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas, poselecciones que entran en un cambio, en una nueva esperanza que espero que traiga muy buenas cosas para nuestro querido país. El día de hoy traigo un episodio muy interesante con un análisis muy profundo de 3 producciones que tocan un tema que ya vimos el año pasado, que es la nostalgia. Son producciones, por así decirlo, 2 de ciencia ficción y una de acción, pero que mezclan mucho también como todo lo que es el drama. Y a mi parecer son las que más traen a colación en estos momentos la nostalgia. Y ustedes dirán, ¿pero por qué la nostalgia? Pues porque se ha vuelto un referente en el último año. Hemos visto que Tom Cruise volvió a hacer películas que no pensamos que iba a volver a hacer en más de 36 años. Vimos que nuestro querido Keanu Reeves sacó Matrix 4 y también Bill y Ted. Y pues de eso ya hay un episodio, si están interesados en ver esos análisis, busquen la temporada pasada, ahí están esos episodios donde abordo esas producciones sobre la nostalgia del cine y cómo se estaba volviendo popular otra vez y terminar todas las historias que empezaron hace 30 años y nos presenta el cruce generacional, ¿no? Nos traen a 2 generaciones que chocan entre sí y tratan de resolver un conflicto que los afecta a ambos. Y pues estas producciones de las cuales voy a hablar el día de hoy hablan mucho de eso, pero también quiero que entiendan que cambian la forma de hacer cine y traen elementos que salieron hace muchísimos años que son necesarios en el cine de ahora, porque el cine de ahora se está volviendo muy de la pantalla verde, de los efectos, de que los actores no hagan sus propias escenas de riesgo, obviamente por peligro y demás, pero también hay una vida de otra persona que va a estar en peligro. Y yo creo que si ambos hacen un buen trabajo puede salir una escena muy natural y que se sienta como algo real. A la final, el cine es una reflexión de la realidad, de las historias y lo llevan a la ficción y con grandes secuencias, y el cine hollywoodense se volvió mucho de esa forma. Pero estas últimas producciones muestran cómo en su tiempo no fueron valoradas. Muchas de ellas sí, muchas de ellas no, otras de ellas no fueron valoradas de esa misma manera y prácticamente quedaron en el olvido. O que esos actores y actrices que fueron parte de esas producciones fueron catalogados para ciertos roles, o que fueron muy criticados por la prensa y su carrera se vio tristemente pues afectada, y que prácticamente nosotros, o por lo menos yo y muchísimas personas decían, para mí es imposible que Ewan McGregor volviera a ser de Obi-Wan Kenobi, o que Hayden Christensen iba a volver a ser de Anakin Skywalker, o pensar que el doctor Alan Graham volvería a volver a la tierra de los dinosaurios, ¿no? Cosas que uno diría es imposible. No creo que Tom Cruise quiera volver a subirse a un jet, a un F-14 y vuele por todo el cielo. Uno diría, son cosas que si hace 3 o 4 años Marlon volviera en el tiempo y me dijera, oye, estas producciones han salido, yo le diría, nada, está loco, eso es imposible que salga, que vuelva a salir. Y pues gracias a la bendita ciencia ficción, al cine, a Hollywood, también se le debe mucho de esto a Hollywood, volvimos a contar con producciones y con estos actores otra vez retomando sus papeles. El día de hoy vamos a hablar
de, primero, Jurassic World Dominion, lo que me pareció, lo bueno. Hablemos un poco de la historia también de esta tremenda saga de dinosaurios, una de mis favoritas, una de las películas que más recuerdo de mi infancia, y cómo culmina con este final de esta trilogía nueva presentado pues por Chris Pratt. Vamos a hablar de Top Gun Maverick, secuela de Top Gun Pasión y Gloria, que salió en el 86, que a mi parecer va a marcar un precedente en el cine de acción y se va a proclamar como una de las mejores producciones hechas en los últimos años. No lo digo yo, que lo digan las cifras también. Y finalmente hablamos de Obi-Wan Kenobi, así es, porque pues ya terminó la serie limitada de Disney Plus de Obi-Wan Kenobi y pues vamos a hablar de ella, los problemas que surgieron, los conflictos que siempre salen con el fandom de Star Wars, que nunca está contento con nada. Yo estoy contento con lo que me den, se los digo desde ya. Yo soy feliz de volver a ver a mis personajes favoritos en el televisor o en la pantalla grande, donde ellos quieran estar. Yo estoy feliz con eso porque por lo menos puedo decir, soy de los afortunados que volvió a ver a Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi. Entonces vamos a hablar de esas tres producciones, de cómo la nostalgia ayudó mucho a que volvieran y lo que han marcado y que son un precedente en el cine y en la televisión. Así que, sin más, empecemos. Jurassic Park, una de las películas que más vi durante mi infancia. Me encantaba el hecho de ver dinosaurios en la pantalla chica, en un viejo televisor pequeñito, y me acuerdo que en Canal 1 y en Caracol pasaban Jurassic Park casi todos los fines de semana junto a otras películas de la época. Mi mamá siempre vio Jurassic Park conmigo, ese es el mayor recuerdo que yo tengo, los dos viendo a estos dinosaurios, a estos velociraptors causar caos en un parque de atracciones creado por John Hammond, y se me hacía imposible creer de que los dinosaurios existieran. Muchas veces yo cuando estaba pequeñito, cuando veía estas películas, para mí no era una película, para mí era la realidad. Era la realidad de lo que yo estaba viendo allí en la pantalla. Yo me creía a mí mismo que los dinosaurios existían y le preguntaba a mi mamá si existían, ella me decía que no, pero siempre me compraba dinosaurios, y el hecho de que a mí me trajeran un dinosaurio, un regalo, un dinosaurio, me hacía creer a mí que sí existían, porque si ese juguete existía era porque alguien los vio en persona, alguien tenía la idea de ese dinosaurio. Y luego averigüé que sí existieron, de que sí existieron los dinosaurios, y que las palabras de mi mamá de que no existen, ella se refería a que no existía el parque de Jurassic Park, de la película, de lo que estaba yo viendo ahí todos los días en el televisor, sino que sí existieron, pero hace muchísimos años atrás, al inicio de prácticamente lo que es el mundo, por así decirlo. Entonces ella me dijo que estas criaturas sí habían existido, y me acuerdo que me traía libros, y casi para el mismo tiempo, si no estoy mal, Disney sacó una película de dinosaurios, o fue en el 99, en el 2000, ya se me van mucho las fechas, precisamente donde trataba sobre unos dinosaurios que podían hablar y se comunicaban y todo eso. Entonces, a mi parecer, surgió un gusto en estas películas. La música de John Williams, la dirección de Steven Spielberg hicieron que se creara una de las películas hollywoodenses de más alto producción, de más alto recordar, ya como lo habíamos visto con Volver al Futuro, con Star Wars, y Jurassic Park iba a entrar en la cultura pop de una manera impresionante, con unas escenas o sea, que tú siempre vas a recordar esas escenas, y que muchas de la forma en la que se grabaron, de la trama, de los efectos que utilizó Spielberg, empezaron a replicarse más adelante en el cine, y que luego se replicaron en las secuelas y en la trilogía.
interpretada por el maravilloso actor Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Ariana Richards, Bede Wong, Samuel L. Jackson y José Mancello, pues traía esta producción en el 93, que luego dio una secuela no tan buena, pero pues maneja ese mismo mundo, ¿no? Y pues una secuela que salió en el año 97 y pues otra vez traía otros actores que habían aparecido en la primera y luego en la segunda ya no aparecieron, sino se alejaron un poco y traían otros nuevos personajes, como lo veíamos a Julianne Moore como la doctora Sarah, a Pete Postlethwaite como Roland Tembo, a Vincent Vaughn y otros actores ahí en esta película de Jurassic Park o The Lost World o El Mundo Perdido de Jurassic Park. Luego en el 2001 me acuerdo que llegó una de mis favoritas. Esa sí era mi favorita porque traía a Laura Dern, a Sam Neill juntos otra vez, y a Paul Kirby y a Billy Brennan, que siempre a Alexandro Nivolat, que actuaba de Billy, y a Michael Jeter como el señor Odisky. Y en esta pues prácticamente era Parque Jurásico 3. Esta me encantó, la tercera a mí me encantó. Y ahí hubo un gran parón en estas películas, en estas producciones. Se crearon atracciones en diferentes parques de Estados Unidos y del mundo donde recreaban escenas de la película. Tuve la oportunidad de, cuando fui a Universal Studios, de ver todo lo que es la parte de Jurassic Park. Me acuerdo que me encantó, me parecía una mentira ver esos dinosaurios. Hay muchas personas que dicen que la de Los Ángeles ya está un poco acabada y que la que está en Orlando es la que está un poco más cuidada. A mí me encantó. Y también tuve la posibilidad de conocer a Blue, quien, pues ahora les hablo. En el 2015 hay un reinicio o una continuación, a mi parecer, de la franquicia de Jurassic Park, y es Jurassic World, Mundo Jurásico. Y pues nos trae una nueva generación, liderada por Chris Pratt como Owen Grady, Bryce Dallas Howard como Claire Doran, y a Tip Simpkins, a Nick Robinson como los niños. Y empiezan a ver, también está Vincent D'Onofrio, está Omar Sy y varios actores que luego no aparecerían más adelante, pero que siguen siendo pues parte de esta trilogía. Y Bede Wong, muy importante, como uno de los que empieza a desarrollar esta nuevamente tecnología de replicar dinosaurios, y ya empiezan ellos a replicar otras especies de dinosaurios que en las anteriores películas de Jurassic Park no habíamos visto. En las primeras siempre se enfocaban en el tiranosaurio, en los velociraptors, los grandotes esos de cuello largo. Me disculparán, no me sé mucho los nombres de los dinosaurios, pterodáctilos y demás que aparecían. Y ya en esta empiezan a aparecer nuevas especies y un cruce de especies de dinosaurios, y vemos que el humano empieza a jugar con ellos, ¿no? Y esa fue la parte central de esta nueva trilogía, era ver cómo estos humanos o estos laboratorios empezaban a experimentar y a cruzar especies, a crear especies más peligrosas. Y uno decía, pero ¿por qué? ¿Por qué quieren crear esas especies? Ya luego sale una secuela que es Jurassic World, El Reino Caído. A mi parecer es la más mala, junto a Jurassic Park 2. Siempre las secuelas de estas, he dicho, manejan un problema. Son malas, no sé. Siento que son cosas que se pudieron haber contado en la primera y decidieron estirar un poco más esa trama. Entonces, en esta de Reino Caído no voy a hablar mucho, simplemente es ver cómo el mundo de Jurassic World se empieza a desplomar, y también empiezan a haber criaturas acuáticas, dinosaurios acuáticos. Se centra más que todo en lo acuático.
y el mundo empieza a estabilizarse. Y ya en Jurassic World Dominion, que ya la habían grabado, pero pues por debido al COVID se retrasó su estreno prácticamente casi 2 años, si no estoy mal, un poquito más, menos de 2 años, perdón. Y la estrenaron hace relativamente poco, como 2 o 3 semanas. La fui a ver y me gustó mucho porque manejó la nostalgia. Y acá es donde tocamos el tema nostálgico. Pues nos dicen que el mundo se ha estabilizado porque todos los dinosaurios que hacían parte de este mundo jurásico, pues salieron al mundo exterior. Ya salieron de esas áreas donde estaban protegidos y demás. O más bien que nos mantenían protegidos a nosotros los humanos. Y empiezan a atacar, a apropiarse de las hábitats. Y las personas del mundo se tienen que adaptar a eso. Empieza la CIA y demás agencias a crear diferentes organismos de control de dinosaurios. Y hay una empresa llamada Biosync que juega mucho con esa protección de los humanos. Prácticamente le están brindando un espacio al mundo libre de estos dinosaurios. Y yo digo, es aquí donde la cosa se pone buena, porque si ustedes ven los trailers, el trailer no te va a contar prácticamente el trailer no le cuenta a uno nada de qué va a tratar la película. El trailer simplemente son dinosaurios atacando a los humanos, y uno dice, pero ¿por qué no? O sea, obviamente se caen los dinosaurios, se destruyen estos parques y pues nosotros quedamos prácticamente a la deriva, ¿no? Y en esta nueva me gusta mucho porque trae a los actores de la primera saga, y es ahí donde yo digo la nostalgia, la hermosa nostalgia, donde Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum vuelven a aparecer a salvar el mundo, porque obviamente ellos ya lo salvaron antes y pues ahora tienen que de alguna forma hacerlo otra vez. Entonces esta empresa de Biosyn lo que ha hecho es utilizar la tecnología de los dinosaurios para combatir enfermedades, para hacer experimentos. Lleva a los dinosaurios a un refugio en Italia, en unas montañas de Italia. Allá les colocan un chip y los controlan, ¿no? Entonces esta empresa pues tiene gran control sobre todos los dinosaurios que hay en el mundo, y en específico porque hay una clave en todo esto. Una niña que aparece en la segunda de Jurassic World es es un clon de la nieta del Dr. Hammond, ¿no? El que creó Parque Jurásico. Y esta muchacha tiene la clave en su gen, en su ADN, para replicar especies de dinosaurios perfectas, prácticamente como lo que hacen ahora esta tecnología in vitro, que modifica los genes, que puede decidir qué color de cabello, que los ojos, y que es flaco, mejor dicho, que juegan a ser dioses, por así decirlo, en pocas palabras, juegan a ser dioses con los dinosaurios y quieren replicar eso con los humanos. Y esa niña es una prueba de ello, que a ella la crearon así. En toda la película van a jugar en eso de que ella es la clave. Incluso Blue, la Velociraptor, pues su ADN se ha hecho para que ella pueda reproducirse por sí sola. Y ya tiene una bebé, y pues esta empresa necesita obviamente a esa cría y necesita a esta niña para seguir esos experimentos. ¿Cuál es la cosa acá que me gusta mucho de esta película? Biosyn ya había aparecido antes en Jurassic Park 1, en Parque Jurásico. Al inicio vemos una escena donde uno de los personajes, gordito de gafitas, está hablando en una comida con una persona
que le dice que ellos pueden replicar lo mismo que está haciendo Jurassic Park, que lo pueden hacer mejor y que simplemente necesitan las muestras que tiene el Dr. Hammond para replicar eso. Y es aquí donde vemos la conexión de que el Dr. Dodson ya había aparecido. Es esa persona. En realidad es esa persona que está hablando con él, solo que es obviamente interpretado por otro actor. Y ese doctor hace este trato con este personaje que luego vemos en la película, que es el que arma el caos, se roba algunas muestras de dinosaurios y demás. Y esa misma lata, esa lata que él llevaba donde metió, que prácticamente no era una lata, sino era un empaque para guardar muestras, esa misma lata aparece y se ve ahí y uno dice, este man es malo, porque es la misma lata de la película del 93, por así decirlo, aparece ahí. Entonces uno hace la conexión de que Dodson fue una de las personas, y yo cuando vi eso a mí sí me dio mucha curiosidad, porque yo dije, esa lata cómo llegó ahí, cómo sobrevivió, porque en la otra película veíamos que ese personaje al parecer fue asesinado por dinosaurios. Entonces vemos que Biosyn controla y está creando especies, unas langostas que pueden destruir los terrenos que ellos quieran. Lo que hacen es lo que están buscando ellos es dominar el mundo a través del cruce de especies. Y es ahí donde me gusta la parte de ciencia ficción, porque vemos que los humanos estamos destruyendo el planeta. Solo les importa el interés de ellos. Y Biosyn está creando esa imagen al mundo de que vamos a crear la cura con el cáncer, contra muchas enfermedades. Y en realidad lo que quieren es control, ¿no? Ahí tienen al personaje del doctor, interpretado por Video One, que ha caído pues prácticamente en el control de Biosyn y es el que ha estado trabajando con ellos. Luego nos damos cuenta que la niña no era un clon, sino en realidad fue que su madre, la que creó esta tecnología de perfeccionar el ADN, ella tenía una enfermedad y ella quiso tener una bebé y tuvo una bebé así de forma in vitro y todo eso. Y la modificó con la enfermedad que tenía, porque prácticamente le pasó su enfermedad a la bebé al nacer, y ella luego mejora, literal mejora a su bebé, le quita la enfermedad, ella luego muere, pero su bebé es prácticamente una réplica de ella. Entonces no podemos decir que es un clon, sino se podría decir que es casi como un clon, ¿no? Esa es la parte más loca de la película, de que estamos viendo clonaciones, y ese ya es un mundo bastante ciencia ficción, que los personajes lo toman, o sea, tú ves a Chris Pratt y a los otros y tú dices, esto es algo normal para ellos, quieren cuidarla de esas empresas, pero cabrón, ella tiene los recuerdos de su madre. Ella incluso no conocía muchas cosas, solamente tenía fotos, y luego ya a medida de la película vemos que empieza a digerir toda esta información. Y yo digo, ahí hay un choque que ya hemos visto en otras películas, donde podemos ver que la persona puede sentir, o la persona que es clonada puede sentir de que en realidad no es nadie, simplemente es el repositor del depósito de todos esos recuerdos, de todo ese ADN de otra persona que ya existió o todavía existe. Entonces eso fue un tema que a mí me llamó mucho la atención, porque eso lo hemos visto demasiado en la ciencia ficción, y me gustó que Jurassic Park lo manejara, aunque siento que lo dejó un poco de lado y no quiso como meter mucho las manos ahí. Simplemente decían, podemos curar al mundo y el ADN de la niña es la clave. Pero hay una situación psicológica grave que toca tratar, toca hablar, porque esta niña pues obviamente sí tuvo una madre y demás, pero su aspecto y todo eso es prácticamente como el de su madre cuando estaba joven. Pero bueno, ¿quién soy yo para decirle a los productores, a Spielberg y demás, de que oiga, toquen eso? Spielberg, tú ya has hablado de eso, ciencia ficción, acuérdate, inteligencia artificial, recuerdos, porfa, Minority Report,
cositas ahí de ciencia ficción que podemos tocar. Spielberg, para una próxima, porfa. Porque lo haces de una forma muy sutil ahora. Pero obviamente esta película se centra en los dinosaurios. Entonces volvamos al tema de la nostalgia. Como ya hablamos de la ciencia ficción, la nostalgia de traer a los personajes nuevos, que por 2 momentos vemos que la película se divide en 2 ramas. La nueva generación tratando de salvar a la niña, ¿cierto? A la niña. Y a la antigua generación, que han sido invitados, pero que se han dado cuenta de que la empresa está haciendo cosas malas y ellos tienen que sabotear la empresa desde adentro de alguna manera. Entonces vemos que todas estas 2 generaciones están con un solo fin, ¿no? También vemos que se integran nuevos personajes y antiguos que hacen breves cameos. Me gustó mucho todo lo que es la parte de la persecución en Malta, porque me mostró algo muy bueno, que es cómo este mundo cruel, de cierta forma, usa a esos dinosaurios para contrabando, para sacar un beneficio. Y podemos ver que hay un mercado negro debajo de Malta, donde se trafica, se comen especies y la gente hace dinero. Eso me gusta que lo muestren, porque nos muestra que no solamente Bioscience quiere sacar un provecho sobre los dinosaurios, sino muchas personas también lo hacen, y vemos que nosotros estamos causándole daño a estas especies. También hay un grupo que controla los dinosaurios y los utiliza como asesinos. Simplemente señalan a alguien y los dinosaurios se van y atacan a esa persona, se lo comen y demás. Entonces vemos que la humanidad, cuando mete la mano, causa grandes destrozos y puede causar una inestabilidad tremenda en esas especies, que a mi parecer están sacando simplemente un jugo. Entonces vemos que en todo ese mercado negro se mezcla, y Maisie, que es la niña, interpretada por Isabella Sermon, tiene que ser llevada a Biosyn. Entonces prácticamente en el mercado negro la venden allá. Y Kayla Watts, que es un nuevo personaje, es una piloto que pues ella se dio cuenta que la niña y demás, y luego se le añade a este grupo de Chris Pratt y Bryce Dallas Howard para salvarla. Y me gusta porque es una edición que a veces se ve como el Deus Ex Machina, ¿no? ¿Por qué colocaron a la piloto ahí? Con algo específico. ¿Quién los iba a llevar a Biosyn? La piloto. ¿Quién los va a sacar de Biosyn? La piloto. Entonces es el elemento que los va a entrar y a sacar. Nadie más sabe pilotear, solamente ella, y aparece en esta película solamente con ese propósito, lo cual es bueno. Y también vemos que hay inclusión, porque nos da a entender que tiene gusto por las mujeres y se siente, ¿no? Lo hace en un comentario, y a veces siento que esto de la inclusión es supremamente, sí, es necesario, pero no lo tienes que hacer tan notorio. No es que esté mal, y no es que no haya otras formas de hacerlo. Creo que hay otras formas de hacerlo, como lo han hecho en diferentes series que colocan símbolos, la bandera LGTBI. Por cierto, aprovecho el espacio para felicitar y abrazarlos de forma fraternal en el mes del orgullo del Pride, y sé que hoy hay marchas alrededor del mundo en pro y apoyo de esto, y todas las personas merecemos amarnos, todos tenemos el derecho de amar con dignidad y de amar a quien nos plazca, y de vivir orgullosos por ese amor y por lo que somos, ¿no? Por lo que somos, porque al final eso es lo que somos. Entonces les mando un fuerte abrazo. Solo que no me gusta mucho cómo están haciendo la inclusión en el cine y demás, porque siento que los están categorizando de cierta forma que tenga que ser siempre así. Pero bueno, entonces este personaje lo saca y lo centra, ¿no? Y vemos cómo ambas generaciones hay unas interacciones, que eso es lo mejor de la película, a mi parecer, son las interacciones. Ya cuando ellos empiezan a batallar contra los dinosaurios, que retoma y hace muchos semejanzas
a cosas que ya hemos visto en las anteriores películas, tanto de Jurassic Park como de Jurassic World. Ciertas escenas, la trama, sí, los dinosaurios entrando lentamente, la persona escapando de ellos o estando en silencio, los saltos, los gritos y demás, la pelea. Bueno, todas esas referencias vuelven a caer acá. Y la película es larga, a mi parecer es larga, pero es buena, es necesario. Y se siente como que esa historia que inició en la anterior, en El Mundo Caído, pudo haber entrado muy chévere en esta. O sea, como que se pudo haber sido una película de 3 horas y Jurassic World Dominion, El Mundo Caído. Yo siento que ellos dijeron como que, oh, no existe, cerramos los ojos, simplemente Jurassic World y hacemos un salto hasta acá. Así yo lo siento, porque incluso los niños, pasa lo mismo con los niños que hicieron en Jurassic Park 1. Los niños aparecieron ahí en la 1, luego no aparecen en la segunda. En la tercera vemos que hay uno de esos personajes que vuelve, pero ya grande, y no tiene mayor relevancia. En esta primera Jurassic World aparecen los niños, luego los niños no existen. En la segunda los niños otra vez están ahí, no tienen mayor relevancia en la película, simplemente son los que escapan de los dinosaurios. Y hay unos personajes que se introducen, que aparecen en esta al principio y no vuelven a aparecer, y a mí me da rabia que no vuelvan a aparecer porque son actores muy, muy buenos. Daniela Pineda es una de ellas, que la hemos visto en Cowboy Vivo, aparece ahí retomando ese papel de la compañera de Bryce Dallas, que es científica, que pues ahora está luchando para rescatar las especies de dinosaurios que la gente ha atrapado y que han hecho experimentos con ellos de forma inhumana. O sea, prácticamente cambiaron a los conejitos y a los monos por los dinosaurios. Entonces Daniela Pineda aparece ahí al principio, pero no vuelve a aparecer. Me da tristeza porque es una muy buena actriz. Y hay otro personaje que luego, se me va el nombre ahorita, pero apareció en Detective Pikachu. Y también apareció en las anteriores como científico, pero en esta simplemente hace como el contacto de dónde está Maisie. Y les dice, ya, tienen que hablar con esta persona y ya, listo, chao. No vuelve a aparecer más en la película. Entiendo que por tiempo y demás, y tener tantos actores en la pantalla a veces nos hace pensar como, ¿a dónde veo, no? Porque colocan nuevos, colocan los antiguos y hacen cameos con los nuevos y demás, y a veces se siente como que, espera, estoy procesando tanto, ¿no? Porque entonces ahora tenemos un nuevo malo que había aparecido solo unos minutos en la primera de Jurassic Park en el 93, que mucha gente no se va a acordar, que mucha gente no la ha visto, que nadie le prestó atención a ese detalle, y pues ahora lo tenemos en carne propia siendo el malo, ¿no? Vemos al doctor que ya apareció en las anteriores, y pues que simplemente ahora está traumado por todas las cosas que ha hecho y cómo esta empresa ha capturado su alma y no lo ha dejado hacer lo que él quiere. Lo que me gusta de la película, aparte de toda la escena de Malta y todo eso y la ciencia ficción y el clon, es la nostalgia que maneja, porque eso es lo que la hace disfrutable. Ver cómo los actores, Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam O'Neill, vuelven otra vez a interpretar a los personajes icónicos y que cierran un círculo que vemos que finalmente era lo que todos pensábamos en las primeras de Jurassic Park, y que se cierra el círculo, ¿no? Y me gusta mucho porque yo creo que hasta acá llegaron los dinosaurios. No creo, o por ahí, no sé, tal vez en unos 10 años, en 8 años, alguien quiera hacer continuar esta historia, aunque yo digo, ya sería muy difícil crear algo nuevo, tocaría hacer como un reboot, y sería algo malo que hicieran un reboot, porque a mi parecer esto que hizo Spielberg es una obra de arte que merece no ser tocada, así como, o solamente él puede tocar su obra de arte, así como pasó con Volver al Futuro, que lo dejamos quietico, así está bien, nadie lo va a tocar, nadie lo va a destruir, nadie va a meter nuevas caras, nadie va a meter nuevas referencias, nadie va a meter celulares, iPhones y demás en esta nueva época de los smartphones, para que podamos ver de que esto ha evolucionado, de que es una nueva película, ¿cierto? Porque eso es lo que hacen ahora, hacen la misma película, simplemente que meten escenas donde ven a la gente comunicándose con smartphone y nuevas tecnologías y ya.
Entonces es como para que se sienta, ¿no? O que cambien a personajes, que antes había mucha representación de personajes blancos, y en esta época y ahora pues dicen, pues los vamos a cambiar por personajes afroamericanos o asiáticos, pues para que haya una mayor inclusión. A mi parecer eso hace crear, de ese tema se puede hablar, de la inclusión o qué tan forzado se ve, porque muchas veces siento que los estudios lo hacen solamente porque les toca. Incluso vi un tráiler de la nueva versión de Matilda. Matilda, les recuerdo, es un libro que pues tuvo una adaptación muy buena, no, muy excelente. Esa película de Matilda es de las mejores, y ahorita Netflix va a sacar una serie musical y le cambiaron a la señorita Miel, ¿no? Que es familiar de Tronchatoro. La cambiaron por una actriz afroamericana, y pues ahí me imagino que ella va a tener la misma conexión con Tronchatoro, pero pues toda la gente está preguntando, Tronchatoro es blanca y esta niña, aunque uno dice, bueno, tal vez en la familia hubo algún cruce, no sé, vamos a ver de qué forma. Yo a veces cuando lo veo simple digo, la voy a ver y ya. No me pongo a matarme que eso está bien, eso está mal, solamente que hay cambios. Y no es que no haya inclusión o no haya habido personajes afroamericanos. Había un personaje afroamericano en Matilda. Había como 2 o 3 niños, la amiga de ella. Entonces yo digo, bueno, si el estudio había apropiado eso, está bien. Solo que a veces se necesita ver una justificación, ¿no? Que me lo digan el por qué. Muchas personas, incluso cuando sacaron esta versión de Harry Potter y el The Cursed Child, que sale en teatro y se presenta en Nueva York, Hermione la cambiaron por una actriz afroamericana y está completamente bien, porque Hermione en realidad, basada en los libros, nos dan a entender que era morenita, que su pelo era diferente, pero pues bueno, el casting en los estudios ven cómo hacen esos cambios. Eso es un tema para otro podcast. Esta película Jurassic Park cuenta otra vez con John Williams en la música, lo cual lo hace perfecto, y John Williams ha dicho que se retira después de la película Indiana Jones, la última que van a sacar. Entonces estamos viendo o escuchando, a mi parecer, las últimas creaciones de uno de los mejores compositores que ha existido en la tierra y que va a existir, como es el señor John Williams. Le quiero dar un fuerte aplauso, mis felicitaciones, porque gracias a usted yo tengo momentos muy memorables en mi vida, y cuando escucho las bandas sonoras que usted ha creado, yo lloro. Yo lloro, y yo soy de los que escucha bandas sonoras para motivarse, o está haciendo trabajos difíciles o está estudiando. Yo escucho esas bandas sonoras porque me motivan y me hacen sentir todas las cosas que yo vivía cuando veía esas producciones. Entonces, Jurassic World maneja una nostalgia. No siento que le haya ido tan bien en taquilla como otras. Siento que el tiempo de la pandemia, el hecho de que ya se hubiera promocionado antes y no pudiera salir en el tiempo que ellos esperaban, y que ahorita muchas personas, hay una cosa que quiero ya terminar, que siento yo que es lo que está afectando a los estudios, es que durante la pandemia muchas películas empezaron a salir para plataformas, ¿no? Para Amazon, para Netflix, para HBO, para pues Apple TV Plus, y los estudios decidieron lanzar eso para la televisión. Cualquier persona con internet podía pagar $5 o $3, y si tenía el servicio iba a ver dicha producción. Entonces estas producciones empezaron a salir así, y mucha gente ya le da pereza en Estados Unidos ir al cine, porque se acostumbraron a ver la película en el televisor. Es como, oye, salió Jurassic World, papi, prenda el televisor y colóquelo, y la gente simplemente lo veía desde la comodidad de su casa. No tenía que manejar. Hay que recordar que a muchos americanos les da pereza manejar, recorrer distancias, y que el cine en Estados Unidos es muy caro. Eso sí lo reconozco yo, porque yo fui a cine solo en mínimas ocasiones, porque y incluso en esas ocasiones que yo iba era porque me regalaban las invitaciones, porque el estudio estaba haciendo
estos estudios, estos encuestas, ¿no? Este grupo focalizado de personas como que, oye, vamos a estrenar la película para ustedes una semana antes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Denos su opinión. Y luego el estudio la sacaba al mundo y tuve la oportunidad de hacer eso con Doctor Sleep. Creo que me gustó mucho la experiencia, el trama y demás, y verla en inglés en un teatro gigante y que tomaran mi opinión me hace a mí sentir muy importante, y me gusta que se tomen en serio el trabajo de sacar las producciones y mejorarlas. Y eso me gustó mucho, esa experiencia. Con The Joker tuve que pagarla, no me gustó, hubo muchas cosas, contradicciones. La última de Star Wars también tuve que pagarla, el cine una porquería, eso sí lo debo decir. Muchos cines de Estados Unidos son pésimos, son horribles, sobre todo los cines locales o de ciudades muy pequeñas. Y acá en Colombia tenemos mejores cines, yo creo, que muchos de los que yo estuve allá en Estados Unidos. Y hay lugares como Nueva York que ir al cine te puede costar $20, $30 con la comida. Entonces ya se podrán imaginar por qué muchas personas simplemente prefieren esperar a que se suba a la plataforma y verlas ahí, en vez de tener que manejar hasta allá. A mi parecer, si tuviera que darle una calificación del 1 al 5, le doy un 4 por nostalgia. Me gustó mucho que manejaran ciertas cosas. La ciencia ficción se vio un poco más. A mi parecer, en esta es la que más ciencia ficción se ha visto. Me gusta que muestren cómo hacen estudios, que el estudio se tome en serio el hecho de mostrar cómo se están creando los cruces de especies de dinosaurios y demás. Me gustó mucho. Jurassic World Dominion, le doy una anotación de 4/5 por nostalgia. Y ahora pasemos a hablar de Top Gun Maverick. Y nos vamos colocando las gafas de sol, nos vamos colocando las chaquetas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estamos buscando la mejor motocicleta para llevar a nuestra chica a una aventura sin precedentes, de alto riesgo, que nos lleve por los altos cielos y podamos cruzar la velocidad del amor junto a ella. Por así decirlo, me puse algo acá poético para hablar de una película que yo cuando fui al cine tenía unas expectativas gigantes, y lo que vi y como salí fue diferente. Me dije a mí mismo, si así se sintieron las personas en 1986 cuando salió Top Gun, y yo estoy saliendo en el 2022 de esta sala de cine prácticamente corriendo a afeitarme, a dejarme un bigote, a entrenar mi cuerpo, a querer volar o buscar un helicóptero. O sea, no se podrán imaginar, me sentí como un niño chiquito al ver a su héroe hacer todas las cosas que le gustan, ser un modelo a seguir de esa manera así muy hollywoodense, por así decirlo. Y es que la secuela de Top Gun Maverick, ha sido algo de las mejores producciones que han salido en los últimos años. Lo está confirmando en taquilla porque ya llegó a los $1,000 millones. La primera película que lo hace en el 2022, una de las primeras películas que lo hace después de la pandemia, y que sale en un tiempo donde, o sea, le toca competir contra todo lo que son las producciones de Marvel, porque antes de eso se estrena Doctor Strange, Jurassic World Dominion también sale al mismo tiempo, The Black Phone, una película muy buena de la cual voy a hablar en otro episodio que se lo voy a dedicar a esa película, a los multiversos y demás. En todas partes al mismo tiempo, una película del estudio A24. Ustedes saben que yo amo A24 porque son los que hacen cine, pero un cine de una
calidad y también de que confían mucho en los directores, y eso hace que la producción sea muy auténtica. Y de esa película vamos a hablar más adelante. Y Top Gun ha salido ganadora, ha volado por los cielos en esos aviones, en esos jets, ha salido por los cielos rompiendo los récords, porque teniendo en cuenta de que salen tantas producciones que llaman la atención de un público tan vertiginoso, toda esta película de los Minions, también lo que es Lightyear, y Top Gun sigue y sigue y sigue cosechando dólares y miles de dólares en taquilla. Y sin duda alguna ustedes dirán, pero ¿dónde inicia todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué esta generación recibió también una película cuya secuela salió en 1986, contando con prácticamente la mitad de lo que sería el presupuesto que gastaron en esta, y con unos actores con unas caras nuevas que prácticamente iban a revolucionar Hollywood más adelante? Entonces hablemos un poco de Top Gun Maverick, luego de Top Gun Pasión y Gloria, y luego hablamos de Top Gun Maverick. Entonces Top Gun Maverick, su secuela, en su primera parte, por así decirlo, me gusta decirlo parte porque esto pues es como la segunda parte, no creo que haya una tercera, sería muy arriesgado. Yo creo que esta secuela es perfecta y está muy bien para finalizar la historia de estos aviadores, de estos tenientes, del teniente Pete Mitchell, conocido como Maverick. Entonces sale en el 86, dirigida por Tony Scott, y que cuenta con unas caras jóvenes, así como lo mencioné, como lo es Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerritt y Meg Ryan. Si ustedes se darán cuenta, cuando ya uno empieza a nombrar algunos nombres del reparto, uno dice, acá hay unas estrellas. Por ejemplo, Meg Ryan, que prácticamente se volvió la chica querida, la amada por Hollywood, la niña querida de la nación, en la película Cuando Harry encontró a Sally, que salió en el 89, que gracias a todo lo que hizo en Top Gun se le debió esa fama, y luego llegó ahí hasta este proyecto de When Harry Met Sally con Billy Crystal, y es una película muy conocida y que prácticamente la ponen en la categoría más alta de películas románticas. Tenemos al queridísimo Val Kilmer, que en los últimos años ha tenido muchísimos problemas de salud, ha sufrido de cáncer, ha sufrido de depresión, ha estado muy mal, fue diagnosticado con cáncer de laringe, y pues ha estado en tratamientos y logró vencerlo más adelante. Aún así su carrera, por así decirlo, está llegando a su fin. Aún así fue muy bonito verlo de vuelta en Top Gun Maverick. Y pues Val Kilmer, nuestro conocido Iceman, ¿no?, que era uno de los que le llevaba la contraria a Pete Mitchell, que se peleaba mucho, y que pues luego de estas producciones fue Jim Morrison en la película The Doors, que narra toda la historia de este cantante, de uno de los mejores cantantes de nuestro Rey Lagarto, Jim Morrison. Y más adelante fue Batman en Batman Forever, y bueno, siguió haciendo películas de alto renombre, y pues se consagró como uno de los más queridos de Hollywood, ¿no? Luego tenemos a Kelly McGillis, que luego de Top Gun tuvo una que otra película que pegó, pero tuvo muchos problemas con la prensa y demás, y últimamente se le preguntó mucho por qué no había vuelto en su papel de Charlie en Top Gun Maverick, y pues a lo que ella dice que nunca la llamaron, que al parecer no era como el prototipo de Hollywood, así de cara bonita y demás, y que ya estaba muy vieja, así prácticamente dijo, ya estoy muy vieja, y pues no me consideran como muy pertinente de que haga parte de eso. Aún así, ella, a mi parecer, hubiera sido bonito tenerla ahí, y pues la cambiaron,
Y para mí ese cambio estuvo bien para la historia. Ya les diré por qué estuvo bien para la historia más adelante. Entonces esta película sale y la acompaña una banda sonora de, mejor dicho, o sea, nada más piensen en esto. Kenny Loggins, quien saca el tema de Footloose, ¿me acuerdan de esa película? Conocida por sus coreografías que años después le hicieron un remake. Y en ese remake, curiosamente, de Footloose, aparece Miles Teller. Y eso me parece bastante curioso porque se empiezan a hilar ciertas conexiones. Footloose salió en el 84, 2 años antes que Top Gun Maverick, y contaba con Kevin Bacon, ¿no? Y Kevin Bacon, pues este muchacho adolescente que quiere unir a todo un pueblo a través del baile. Y pues Kenny Loggins saca la tan llamada canción de Footloose, ¿no? Y se vuelve un éxito. Y es que en los 80 teníamos algo muy común. Era película que estaba unida a un éxito musical o que se hacía famosa por el éxito musical, por la canción que llevaba, pasaba a ser parte ya de la cultura pop. Eso le pasó a Footloose, eso le pasó a Brillantina o Saturday Night Fever, ¿no? Todas estas películas de John Travolta de baile. Y luego pues pasa con Top Gun. ¿Y cómo pasa con Top Gun? Primero con Danger Zone de Kenny Loggins, que es una de las canciones que suena ahí. Fly away, away you to the danger zone. Y sí, es que me gustan mucho las canciones. Disculpen que les cante, que los interrumpa sus pads y destruya sus tímpanos con eso. Y también sale otra canción en esa película que es Take My Breath Away, de la banda estadounidense Berlin, que esto se hizo pues una canción que pegó en las radios y pues primero certificó la canción como platino. 9 discos de platino ganó. Entonces se podrán imaginar que pegaban mucho estas películas junto a estas bandas sonoras, y que luego el mismo director Tony Scott dijo en el 90, pues voy a hacer Days of Thunder con Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, y también pegó, y en ese caso contó con música de Hans Zimmer, y se podrán imaginar que éxito tras éxito, ¿no? Y era chévere porque prácticamente Tom Cruise estaba destinado a ser este actor de Hollywood de cara bonita que muchos dirían llegaría hasta el final de su carrera ya en los 90. Pues no, como dice el meme, pues no, mi cielo, porque Don Tom Cruise estaría revolucionando el cine en el 2022. Ajá. Se podrán imaginar todos los años que han pasado desde el estreno de Top Gun Maverick, y es una película que recaudó 356 millones y costó, pónganle atención a la cifra. Su presupuesto de producción fue de 15 millones y recaudó 356 millones. Exponencialmente una locura, ¿cierto? Y la película prácticamente ha sido conservada como un registro nacional de cine, de que esta película es cultural, histórica, estéticamente significativa para los Estados Unidos. Y es una locura creer que 36 años esta película sigue haciendo cosas buenas, porque da a entender y motivó a una generación a pertenecer a las fuerzas aéreas, a la marina, a todo lo que aparece en esa primera película, en la Armada. Y es bastante interesante cómo la película no solo impacta la cultura pop, no solo impacta la música, las referencias que se van a hacer luego en el cine, en las series, y los chistes que se van a hacer en base a esta película, sino que también impacta al pensamiento sociohistórico de un país que le ha apostado mucho a la guerra y hace constantemente
apoyo a estos grupos que pues combaten alrededor del mundo, y eso de cierta forma es algo que los Estados Unidos siempre ha tenido. Otra cosa interesante es que Top Gun Maverick prácticamente sale para el Día de los Caídos. Muy importante tener en cuenta eso, porque en Estados Unidos es un feriado, se le rinde tributo a todas las personas, tanto víctimas o que han pertenecido a la Marina, que pues han participado en las guerras y en diferentes conflictos armados. Entonces queda muy bien que la película salga en eso, porque, como les digo, vuelve a retomar el tema sociohistórico cultural de lo que el país dice: ok, nosotros rendimos tributo a nuestros guerreros, a todos los que han perdido la vida en estos combates, y pues qué mejor que ir a celebrarlo viendo una película donde eso se mantenga presente y que se le haga honor a las Fuerzas Armadas, o en este caso, bueno, pues todo lo que es la aviación y demás, ¿no? A mi parecer, supieron hacer las cosas. Y ya pasando a Top Gun Maverick, pues esa primera película le permitió a Tom Cruise consagrarse como un actor muy versátil, no simplemente de películas de acción, sino también de comedia y acción. Lo hemos visto que ha sido un actor que le gusta tomar riesgo, les gusta hacer todas las, ¿cómo decirlo?, escenas de riesgo y demás. Entonces, a mi parecer, la cosa se veía bastante prometedora para todos los que hacían parte de Top Gun. Bueno, eso fue Top Gun, Pasión y Gloria. Consagró a muchos actores. En este caso yo creo que Meg Ryan y Tom Cruise fueron los que salieron mejor favorecidos. También Val Kilmer, pero lo de Val Kilmer fue ya casi hasta principios de los 2000 que duró como esa fama. Aún así es muy conocido, y como les digo, si no hubiera sido por su problema de salud, las cosas hubieran sido muy diferentes, y pues hasta ahora se ha mantenido haciendo producciones en lo que su salud le permita. Y pues también es muy conocido por la película, esa me gusta mucho, de Kiss Kiss Bang Bang, que también sale Robert Downey Jr. y pues Val Kilmer ahí. Y bueno, ahora hablemos de lo que me dieron a mí ganas de quitarme la barba, dejarme solo el bigote, trabajar mi cuerpo e irme a buscar un avión y escalar los cielos, mejor dicho, romper la barrera del sonido y todo demás. Top Gun Maverick es la secuela que más problemas tuvo para salir, debido a la pandemia, a los constantes reshoots o las tomas que tuvieron que volver a hacer. También la producción tuvo muchas complejas situaciones en las secuencias de vuelo, y ustedes dirán, pero estamos en el mundo de la pantalla verde, simplemente cojan el avión y pongan una pantalla verde. Pues no, mi gente, no podemos quedarnos siempre con la facilidad de las nuevas tecnologías para hacer cine, de todas estas nuevas formas de hacer efectos. Y hay que tener en cuenta que tenemos a Tom Cruise, un personaje que si le dicen que usted tiene que ir a pegarse los vidrios de uno de los edificios más altos del mundo, él va a decir, ya voy. Tom Cruise, necesitamos que te cuelgues de un avión mientras asciende, yo lo hago. Tom Cruise, tienes que saltar de un edificio al otro y probablemente te vayas a pegar, yo lo hago. Tom Cruise, tienes que correr en medio de una tormenta de arena, yo lo hago. Entonces tenemos un actor que prácticamente estaba dispuesto a subirse a un avión. ¿Y ustedes qué creen que pasó? ¿Qué creen que hizo Tom Cruise? ¿Se subiría al avión? Pues sí, mi gente, eso es lo más sorprendente de todo. Y no solamente Tom Cruise, y es acá donde yo digo que cambia la forma de hacer el cine de acción, cambia e implementa, creando una cultura de, si usted es parte de producciones de acción de este calibre, tanto el protagonista, el antagonista y todos los que estén detrás de ahí, que vayan a ser parte de esto, porque en Top Gun siempre hay muchos pilotos y demás,
pues todos se tienen que subir al mismo barco, por así decirlo. Y pues, ¿qué pasó? Tom Cruise y junto a la producción decidieron pagar primero el entrenamiento para cada una de las personas, actores y actrices que iban a ser parte de esto, para que sintieran, y eso les ayuda a ellos a, como decir, cuando dicen el llamado actor de método, ¿no? El que se mete dentro del papel tanto, pues eso los ayuda a ellos a entender y a poder mostrar emociones que se sienten cuando usted está surcando los cielos a velocidad inimaginable. Les pagaron esos entrenamientos, y además pagaron horas de alquilar dichos aviones y que volaran ellos en esos aviones. Ellos iban en la parte de atrás, obviamente el piloto eran pilotos profesionales y demás, con los permisos, pero ellos también sacaron certificados y permisos y ellos estaban en la parte de atrás. Entonces cuando usted ve la película, usted realmente está viendo a Tom Cruise dentro de un jet a completa velocidad por todos los cielos, mejor dicho, dando volteretas. Es verdad, sí es Tom Cruise, eso sí pasó, eso es real. Y en esta película nos presenta lo que es ahora tan llamado en la nostalgia, ¿no? Sin una secuela aparecieron personajes que se consagraron, de que son los que llevaron la producción, saben, la cara bonita, así como Tom Cruise y Val Kilmer. Pues con el paso de los años tiene que llegar una nueva generación que haga el relevo, ¿no? Pasar la antorcha. Como ya lo dije ahorita, en Jurassic World Dominion teníamos las dos generaciones. Cuando vimos en Star Wars tuvimos 3 generaciones, y las 3 generaciones prácticamente todo el tiempo nos estaban pasando el manto de los unos a los otros, y que ya vimos que últimamente le pasaron ese manto a la última generación y murieron todos los antiguos, así como cuando vimos el final del anterior era como que, pero ¿por qué estas personas están muertas? ¿Qué fue lo que los llevó a eso? ¿Quiénes son ellos? Y luego se contaron las historias en orden, ¿no? Y pues que ahora vemos las producciones saliendo en Disney Plus y demás, donde se cuentan las diferentes historias que pasó en el mundo de Star Wars antes de que pasaran los episodios, el episodio 4, el episodio 5 y demás, ¿no? Entonces el relevo, ¿no?, generacional está muy presente ahora en esta nostalgia del cine. Y pues, ¿quién cree ustedes que iban a traer? Y atamos los hilos, ¿no? Les dije que Footloose sacó un remake de esa primera película, ¿no? Footloose. Y había un actor que, si se acordarán ustedes, ¿es quién? Miles Teller, ¿no? Miles Teller salió en esa secuela de Footloose que salió en el 2011. Y él era uno de los que pues lideraba esto. También sale Dennis Quaid, Julianne Moore, Kenny Workman, y pues Miles Teller era uno de los que bailaban ahí. Y era el cruce generacional, ¿verdad? Era ver la transición. Pues acá vamos a ver prácticamente lo mismo. Y vuelve la quería. Yo no sé. Yo soy un Miles Teller fan. Ese man, desde que yo lo vi en el cine, en The Spectacular Now, lo vi en Proyecto X, lo vi en películas como siempre se me va, Whiplash, donde hace este baterista. Para mí Miles Teller se estaba consagrando. Tristemente tuvo ese decline al ser parte de la producción esa maldita de los Cuatro Fantásticos. Pero pues se ha surgido, ¿no? Y se ha levantado con ese ánimo y ha hecho películas y unas actuaciones inimaginables. Y acá retomamos, ¿no?, el cruce generacional. Entonces tenemos a Tom Cruise, que vuelve como el capitán Pete Mitchell, conocido como Maverick, que pues ahora le dicen que tiene que ser instructor de vuelo y que tiene que liderar a un grupo de aviadores en una misión que prácticamente nadie es capaz de lograr. ¿Solo quién? Así es, Maverick.
Y en este grupo de nuevos aviadores tenemos a Bradley Brashad, conocido como Rooster, un piloto y aprendiz y el hijo del fallecido compañero de Maverick, Nick Goose Brashad, que murió en la primera. Recordarán esa escena de que no pudo salir y pues del avión, no pudo ser eyectado y pues murió. Entonces bueno, sí salió, pero pues tuvo muchas complicaciones y murió. Entonces Maverick fue quien crió junto a Meg Ryan, que era la esposa del personaje de Goose, y luego ella muere y le promete que le dice a Maverick que por favor cuide a su hijo, y pues luego tienen muchos problemas y Maverick le da miedo perder también al hijo de Goose, a Rooster, ¿no? Es interesante porque Goose en Estados Unidos es ganso, es un ganso, ¿no? Una ave bonita y demás, bien blanquita, y Rooster es un gallo. Entonces ya vemos que acá el hijo es el gallito de pelea, no es un goose, no es un ganso, sino es un gallo de pelea. Tenemos a Jennifer Connelly como Penélope o Penny, una madre soltera y dueña de un bar que Pete Mitchell conoció en algún punto de su vida y la dejó, y luego ella pues tuvo una hija y demás, y al parecer pueden despertar un poco de amor ahí. Tenemos a John Hamm, que hace de Ciclón, quien es el vicealmirante el vicealmirante Beau Simpson, quien es el comandante de las Fuerzas Aéreas Navales, quien va a ser el que le va a decir a Tom Cruise: no la cagues, haz las cosas bien, por favor. Tenemos a otros que es que el cast es bastante extenso. En ese caso no era como el anterior, en esta vuelven a traer muchos pilotos. Tiene a Jake Sorensen, conocido como Hammond, interpretado por Glenn Powell, un actor joven que lo hace muy bien en esta película. Para mí lo hace muy bien. Tiene a Mónica Barbaro como Phoenix, tiene a Jay Ellis como Payback, a Lewis Pullman como Bob, el personaje Bob me cae muy bien, a Dani Ramírez que cada vez está pegándole a producciones altas, super grandísimas, de Hollywood. Lo habíamos visto en Falcon y el Soldado del Invierno, ahora lo vemos en Top Gun Maverick, y en Tales of the Walking Dead también va a aparecer este gran actor que se apunta como una de las caras nuevas de Hollywood, de raíces latinas. Me cae muy bien a mí Daniel Ramírez. Cuando yo lo veía dije, fanboy, y precisamente ese es el nombre yo soy fanboy de Daniel Ramírez, y el nombre de él el mote que le colocan es fanboy. Y tenemos también a Charles Parnell como Warlock, quien es el contraalmirante. Y tenemos a Val Kilmer, que regresa como Iceman. Sí, vuelve Val Kilmer en una escena bastante emotiva. No quiero dar mayor spoiler, pero es bastante buena y es muy gratificante verlo ahí. Tenemos a Ed Harris como Hammer y Cara Grant como la teniente Halo, y bueno, más y más y más. Anthony Edwards y Meg Ryan vuelven a aparecer en la película, pero solamente con recuerdos. Y Kelly McGillis también aparece en esas imágenes, en algunas fotos que ven de fondo, porque hay muchos como easter eggs, hay muchas cositas ahí para recordar. Entonces, como les decía, trae la nueva generación, y Maverick es quien tiene que enseñarles y va a reencontrarse con el hijo de su querido compañero, y Maverick tiene que luchar contra todo eso, tiene que enseñarles, tiene que entender que la misión es muy peligrosa y que probablemente el hijo de su fallecido compañero también va a morir, y pues es prácticamente lo que trata, cumplir esa misión. Y esto trae obviamente música, trae una banda sonora que ustedes ya saben que si Hans Zimmer coloca las manos en algo, esa cosa es una belleza. Pues Hans Zimmer, Lady Gaga,
Jerry Bruckheimer, productor de la primera, también Tom Cruise, productor, y Peter Craig en el guión. Mejor dicho, acá lo hace muy bien, y el director Joseph Kosinski, que ya lo habíamos visto trabajando con Tom Cruise en Oblivion en 2013, esa película de ciencia ficción donde Tom Cruise va y explora la Tierra. Y tenemos también Tron Legacy, de la cual Tron Ascension fue cancelada. Y luego hace unas semanas se estrenó en Netflix Spider-Head, precisamente con Miles Teller. Después de que grabaron esto, fueron a grabar esa otra producción, que prácticamente es como un episodio de Black Mirror. Me gustó bastante interesante el punto. Es una película de ciencia ficción, por así decirlo, en donde un científico prueba diferentes sustancias que pueden hacer a las personas amar, odiar, hacer cosas que ellos no quieren. Entonces ese científico está ahí y Miles Teller es quien va a probar todas esas sustancias. Bastante buena esa película, a mi parecer. Está en Netflix, la pueden buscar como Spider-Head, y está basada en una historia del New York Times que se titula Escape de Spider-Head. Entonces vemos que la nostalgia está otra vez presente en la música, en Hans Zimmer, en Lady Gaga, que hace la canción Hold My Hand, que se parece mucho a la canción de Berlín. O sea, como que maneja ese ambiente, ¿no? Esa banda sonora de amor, de que uno se va a separar, de que por favor sálvame y demás. Entonces está muy genial, y además de esto hay que tener en cuenta que Tom Cruise hizo esto a lo grande. La película estaba planeada para el 2019, pandemia, problemas en las grabaciones, volvieron a grabar y demás. Se anunció en la convención de San Diego, en la Comic Con, que se iba a estrenar. Luego pues se retrasó. ¿Y qué le dijeron a Tom Cruise? Tom Cruise la vamos a estrenar para alguna plataforma, así como HBO y demás. Y Tom Cruise dijo, pues no, mi cielo, esta película está grabada para el cine. Esto es una experiencia sensorial y yo quiero que la gente lo experimente, porque yo hago películas para el cine, y esto se estrenará cuando sea pertinente y cuando todos volvamos a la normalidad, no en esta cuasi normalidad que estamos ahora. Y pues la película se estrenó en cines, así como él lo dijo. ¿Valió la pena? Ustedes no me dirán, pero valió toda la maldita pena. La película costó $170 millones en producción y llegó a los 1.000 millones esta semana y sigue sumando. La película se siente como una... Primero, si usted nunca vio Top Gun, este va a ser su Top Gun. Ese es el Top Gun de esta generación. Pero va a sentir la misma sensación que la persona o las personas del 86 sintieron. Eso es algo muy importante, porque se mantiene la estética y se repite la fórmula. Segundo, la música. Tercero, el actor que lidera esto es prácticamente, o sea, no se le nota que el paso del tiempo haya pasado en Tom Cruise. Las escenas grabadas en IMAX, en 4D, en Screen X, mejor dicho, todo eso, esa tecnología y demás, se puede ver muy bien. Las escenas están tan bien logradas que tú sientes que estás dentro del avión, sientes la tensión que está pasando, sientes que te vas a desmayar. El sonido es muy importante, porque todo lo que es el montaje y demás, pero también la edición de sonido es brutal, porque te hace sentir como si estuvieras dentro de esa nave y tú fueras el copiloto de Tom Cruise. Y pues la película ha sido un suceso, y como les digo, está revolucionando la forma de hacer cine de acción. ¿Por qué los actores tienen que siempre, obviamente, buscar dobles y demás? No se arriesgan mucho, pero yo creo que ese es el legado de Tom Cruise, de que las películas de acción se puedan hacer de acción, y si tú eres un actor de acción tienes que hacer sentir esa acción tanto en tu cuerpo. Obviamente se tienen que proteger y demás, pero hay secuencias de acción que se logran muy bien, y eso es gracias al actor, porque el actor sabe que es importante sentir
esas sensaciones para transmitir una completa naturalidad al público, y eso es lo mejor que logra Top Gun. Hay escenas obviamente que pasaron por producción y demás efectos, pero es muy poco. Casi todo se grabó de manera natural, por así decirlo, el 95% de la película. Si han visto, por ejemplo, al menos a mí me han salido en TikTok todas las personas que fueron parte de la producción y demás, muestran cómo estaban grabando las películas, suben sus videos de TikTok, y eso es súper genial ver eso, porque uno dice, oh por Dios, en serio, eso sí lo grabaron así tal y como nosotros lo estamos pensando. Y es muy genial ver eso en el cine de acción, nos hace sentir de que realmente pasó por un proceso de planeación, por un proceso de apropiación muy bien de los temas, y para mí está muy bien logrado, y yo creo que esta película va a marcar ese precedente, y espero yo que todos le podamos decir a Tom Cruise, cuando ya se retire o deje de hacer películas, darle las gracias por el legado, por montarse en esos FA-18, en esos jets, en tomar todos esos riesgos. Miles Teller decía en una entrevista todo el proceso que tuvo que hacer para entrenarse, aprender a respirar a cuando estás en esas velocidades y con tanta presión en tu cuerpo. A mi parecer lo hicieron muy bien. Yo esta película debo decir que ha sido una de las mejores sensaciones. Me fui muy feliz del cine, me fui muy contento, porque no es simplemente como lo hemos visto en las películas de Rápido y Furiosos o en cualquier película que haga The Rock de acción, de que todo se ve como si fueran meras pantallas verdes, que por momentos las secuencias son tan rápidas, pero se ven como que el cuerpo de la persona es como un videojuego, ¿no? Como un personaje de videojuegos, como una caricatura. Y esto borra por completo esas experiencias y me hace creer de que el cine tuvo y tendrá por mucho tiempo a uno de los mejores actores como lo es Tom Cruise. Puede que tenga todas sus cosas, sus críticas y demás, pero en cuestión de cine le ha aportado, ya son 4 décadas, que premios, reconocimientos, el hecho de que prácticamente esto se quisiera montar otra vez en un F-14, el hecho también de entender que los estrenos se hicieron en muchas partes del mundo, en toda esta cuestión de lo de la reina y demás, fueron al más alto nivel, invitado por la reina especialmente, personalidades de la política en México, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Reino Unido. Fue una fiesta, una película, y muchas personas dirían, pero una secuela de una película que salió hace 36 años realmente va a ser o va a cambiar algo en el cine, va a ser algo diferente en la experiencia de hacer cine. Y ustedes no me lo creerán, pero cuando uno ve que Tom Cruise llega piloteando un helicóptero para el estreno de la película, uno dice, algo estamos haciendo bien, y está supremamente bien creer en que Tom Cruise le aportó mucho al cine, y que Top Gun Maverick va a ser recordada por muchas personas, y ojalá esto marque un precedente en ese cine de acción y drama, de que las películas tienen que tener originalidad, que las películas tienen que tener esta realidad que nos hace sentir que lo que estamos viendo realmente sí puede pasar, que no simplemente es cine, sino que sí puede pasar. Y pues Paramount Pictures y Skydance Media son los que han hecho casi todos los proyectos, si no decirlo todos, de Tom Cruise en cuestión de Misión Imposible y todo eso. Y ojalá cuando salga la próxima película de Misión Imposible, es Misión Imposible 7,
Day Reckoning, o como el día de reconocimiento, muerte reconocida, parte 1. Todos vayamos a festejarla y vayamos a disfrutar una vez más a Tom Cruise haciendo lo mejor que hace. Siento que hay muy buen legado ahí. Miles Teller, no los quiero comparar, no quiero decir de que uno sea el sucesor, pero esto puede iniciar a que estos jóvenes actores y actrices puedan tomar el rumbo de nuestro querido Tom Cruise y seguir ese legado. Imposible, sí, imposible de igualar, pero que de seguro se va a poder y yo confío. Y ojalá, si ustedes no han visto Top Gun Maverick, vean la película, la van a disfrutar mucho. La comedia es muy natural, las actuaciones son muy naturales y pues esto está muy muy genial. Y recuerden que Misión Imposible 3 ya está en Misión Imposible 7, está planeada para el 2023 y va a salir en 2 partes. Y pues ustedes se imaginarán, para que esté dividida en 2 partes significa que Tom Cruise nos va a traer lo mejor de lo mejor de esta saga, y ojalá nosotros tengamos la oportunidad de apoyar más este cine, no tanto ir al cine de siempre, sino películas que realmente le ponen en primer lugar traen la nostalgia y segundo que hacen una contribución al cine. Eso es lo que yo tengo que decir de Top Gun Maverick. Me gustó, 5 estrellas de 5, 10 sobre 10. Y ahora hablemos de la última producción del día, la serie de Obi-Wan Kenobi, que nos trae otra vez a Ewan McGregor como nuestro Jesucristo espacial y a Hayden Christensen como nuestro querido, el elegido, bueno, y a veces tan odiado Darth Vader, uno de los, por no decirlo, el mayor villano de la historia del cine. Hablemos un poquito de Obi-Wan Kenobi, de lo que pasó, la problemática y de lo que me pareció esta producción, porque los 3 últimos episodios, de lo mejor que ha visto Star Wars. Forma que terminar este episodio con la mayor nostalgia, con una serie que ha generado múltiples comentarios desde que se estrenó, desde que se anunció. Las expectativas eran tan altas y semana tras semana las teorías, las personas en redes sociales, diferentes campañas, muchas cosas pasaron a la hora que estaban estrenando cada episodio. También siento que el público y ahora se acostumbró un poco a criticar antes de ver o no terminar de ver algo y hacer una crítica porque simplemente no les gustó algo de lo que vieron, les molestó, si hicieron un cambio en la historia, porque es esto que se ha hecho muy común en lo que son las adaptaciones. Todos sabemos que la mayoría de series o películas o franquicias también tienen una historia que llaman el canon, ¿no? Que son las que se rigen tanto en los cómics o en los libros, y esa historia sigue un hilo conductor, ¿no? Como que no se quiebra. La cosa con las producciones, con las series y adaptaciones y demás, es que los directores o el estudio puede hacer modificaciones en la historia. Ellos son los que tienen los derechos de hacer lo que se les dé en gana, y yo sé que este comentario va a afectar a muchas personas o los va a poner bravos, pero eso es la realidad. El estudio tiene los derechos, tiene el dinero, tiene todas las regalías para hacer con la historia lo que ellos quieran, y al final es la visión del estudio. Yo sé que hay gente que dice, pero yo haría una mejor cosa. Si usted no es parte de la empresa, y yo también quisiera que ellos adaptaran diferentes historias, personajes, pero yo no soy parte de ellos. ¿Qué puedo hacer yo? Desde fanático, apreciar lo que me den, hacer una crítica constructiva, pero no causar un mayor, por así decirlo, como hate o odio, ¿no? Ese odio a la franquicia, destruir todo lo que se ha venido haciendo durante más de 40 años,
de desprestigiar a la persona que ahora tiene los derechos, y hay que entender que si el dueño de la franquicia vendió esos derechos fue por algo, ¿no? Si él lo vendió fue por algo, él está ahí detrás viendo las grabaciones, pero él pasó los derechos a esta compañía. Y a mi parecer, si ustedes se ponen a pensar en Star Wars, si George Lucas nunca hubiera vendido los derechos, no tendríamos ni la mercadotecnia que hay en estos momentos, no tendríamos las series que estamos viendo, no tendríamos los parques de atracciones y demás cosas que ofrece esa empresa con los derechos que obtuvieron sobre la franquicia, ¿no? No se tendría nada. Tendríamos películas, a mi parecer, perdón, tendríamos películas y una que otra serie, pero no a la escala que lo tenemos ahora. O sea, que muchos tenemos diferencias, como Disney ha manejado esto, pero también hay muchas cosas buenas que Disney ha hecho. Ha hecho inclusión, hemos visto personajes de la serie, de los libros, de los cómics aparecer. Hemos visto cómo tratan de adaptar historias que son muy complejas en episodios de una duración de 60 minutos, 40 minutos, y lo hacen con una tecnología que ustedes dirán, pero es que me están destruyendo Star Wars. Todo el trabajo que hay detrás de un episodio, no solamente cómo crean los escenarios, son las personas de maquillaje, los asistentes, los carpinteros, los de la música, los de la edición, y bueno, me quedaría acá todo el episodio nombrando todas las personas que hay detrás de estas producciones. No son simplemente los actores y actrices que están encarnando esos personajes que amamos nosotros, sino son también todas las personas que hacen posible que nosotros imaginemos que estamos en una galaxia muy muy lejana. Entonces hablemos un poco de Obi-Wan Kenobi, una serie limitada de Disney Plus dirigida por Deborah Chow y que trae vuelta a nuestro Jesucristo, nuestro Mesías del espacio, de Tatooine como muchos lo llaman, a Ewan McGregor encarnando a Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker interpretado por Hayden Christensen, quien lo interpretó en el episodio 2 y 3, que lo hizo de una manera fantástica, pero que esas películas fueron muy criticadas por la prensa porque los efectos no les gustó, que porque la historia se estaba cambiando o porque se estaban agregando nuevas cosas a la historia. Y pues si ustedes han sido muy fanáticos de Star Wars y ustedes vieron Star Wars en los 70s y en los 80s y luego tuvieron que esperar un lazo de casi 20 años para como unos 15 años para volver a ver esos personajes, y se le está agregando nuevas cosas a la historia, ¿no? Entonces usted dice, no, yo hubiera hecho esto diferente, yo hubiera llevado esto. Esta conversación, mi gente, ya se ha tenido desde los 90s, cuando apareció episodio 1 y demás, en el 99 y todo eso. Esta conversación se llevó, y esa conversación se volvió a llevar cuando reestrenaron la nueva trilogía de Star Wars, que pues causó muchos comentarios diversos, que no les gustaba mucho la inclusión, que no les gustaba mucho que una mujer llevara el papel protagónico de la serie, que preferían que otro personaje, y bueno, ustedes se podrán imaginar. Entonces esta serie limitada trae de vuelta a Obi-Wan Kenobi, y esto es lo que vemos unos años después del episodio 3. Entonces hay que tener muy muy presente que hicieron lo posible por traer a todos los, si no fueron todos, porque en realidad simplemente yo vi una que solamente cambió, que era la mamá adoptiva de Luke. Esa creo que es la única actriz que cambiaron. De resto, todos los personajes son los mismos que vimos en episodio 2, en episodio 3. Y pues eso es una labor bastante difícil, porque imagine cuánto tiempo ha pasado desde episodio 2, que salió alrededor del año 2001, 2002. Ha pasado bastante años, ha pasado bastante tiempo, y los actores envejecen, todos envejecen, y es volver a recrearlos, hacer el trabajo de maquillaje, que ellos se vean como si solo hubieran pasado un par de años, ¿no? Y obviamente eso lo vemos mucho en Ewan McGregor, que pues ya no es el mismo jovencito de antes, que ya estaba en sus 30 cuando fue Obi-Wan, y ahorita ya está alrededor de sus 50. Entonces siempre hay un cambio en la estética del personaje, pero se mantenieron muy fiel a mi parecer, y que traían además una princesa Leia chiquitica y un look que
se roban el espectáculo. Cada momento en que aparecen en escena, la gente está ahí palpitando. La Leia jovencita, yo creo que fue uno de los personajes más hermosos de esta serie. Hubo personajes muy interesantes, pero a mi parecer fue esa niña la que se robó el espectáculo, porque era ver a nuestra querida Leia, nuestra princesa. O sea, yo pienso, ¿no? Es como si Carrie Fisher siguiera viva, pero la hubieran devuelto en el tiempo y fuera una niña. Se sentía muy natural la actuación de la niña, como si fuera Carrie Fisher, ¿no? Porque es como esa personalidad de Leia, que hace lo que quiere a veces, que es muy compasiva, que es muy rebelde también, ¿no? Muy a la resistencia. Y eso fue muy importante a mi parecer. Creo que fue de los personajes que ayudó a Obi-Wan a volver al camino de la fuerza. No quiero enfocarme tanto en la trama de la historia, quiero nombrar lo que es importante para este episodio de la nostalgia. Traían nuevos personajes como los hermanos, los inquisidores y demás. Y Mons Ingram, que era la hermana, ¿no? La hermana que luego pasó a ser la gran inquisidora y luego la devolvieron, luego la traicionaron. Fue un personaje muy interesante que empezó a ser criticado en redes sociales por haber matado a otro personaje que luego vimos que revivió, que en realidad no murió ni nada. Y esta muchacha recibió mucho hate en redes sociales, le tocó cerrar sus redes sociales, comentarios racistas, comentarios de los fanáticos más así pura sangre de Star Wars, que no les gustaba ver a una mujer afroamericana tomar el liderato, tomar esas decisiones, destruir los personajes con los que ellos crecieron. Y yo digo, wow, ¿qué está pasando acá? La serie no se ha estrenado, la serie llevaba solo 2 episodios y ya está habiendo una reacción fea por parte del público americano. Esto yo lo quiero resaltar mucho. Es el público norteamericano, me disculparán. En Estados Unidos ha pasado mucho con Star Wars y son solo los estadounidenses quienes hacen esa clase de comentarios racistas. Y son también los estadounidenses los que les toca salir a defenderla, ¿no? Y eso fue algo muy bueno, incluso que Ewan McGregor en sus redes sociales tuviera que subir un video diciéndole a la gente: si usted no es capaz de aceptar en pleno siglo XXI que una mujer afroamericana sea una Jedi, que prácticamente sea una Sith, y esté tomando el liderato, usted para mí no es un fanático de Star Wars. Y eso es algo a mí muy importante, porque si el propio Obi-Wan Kenobi te está diciendo a ti que tienes que aceptar a los demás, y es que ustedes imaginen, y ahora hay algo muy bonito que él dice: ¿cuántas razas, especies de seres hay en el mundo de Star Wars? Millones. Y usted eligió ser un racista, y usted eligió ser alguien que no acepta a los demás. Eso está muy mal, ¿no? O sea, imagínense, si en la propia galaxia no hay eso, vemos alienígenas compartiendo con humanos, compartiendo con cualquier especie, ahí tratando de sobrevivir. ¿Por qué nosotros no podemos aceptar eso en pleno siglo XXI? Y ojalá esto muestre mucho y se hacen una serie de ella, porque ya hay varias noticias en torno a esto, de que se está generando una serie sobre ella y que probablemente la vamos a ver, porque es un personaje muy famoso que sobrevivió, ¿no? Ella en realidad era uno de los pupilos que estaba ahí prácticamente que sobrevivió al ataque de Anakin, ¿no? Todo lo de la orden y demás. Y este personaje fue fundado en esa venganza, ¿no? Se la llevaron los Sith y ella solamente estaba esperando el momento para vengarse de Anakin, de la persona que mató a todos sus amigos, a sus familiares. Entonces es un personaje bastante interesante, porque crece en el dolor, y la venganza es quien la hace sobrevivir y ser poderosa, ¿no? Entonces es muy importante este personaje y ojalá veamos un poco de ella. Como estamos hablando de la nostalgia, yo quiero traer a una persona acá muy especial para mí, que ha vivido Star Wars en carne propia, que literal, cuando ha tenido la oportunidad de comprar algo de Star Wars o ver que yo tengo el dinero para comprar algo de Star Wars, me dice: cómprelo, y siempre los está cuidando, siempre está revisando eso, cuida las figuritas, cuida los juguetes,
cada vez que sale algo de Star Wars, ya salió el episodio, ya vamos a ver el episodio, ya salió la película, vamos a ver la película, ya compró las boletas. Quiero decir que sin conocer el canon de Star Wars, sin conocer los cómics y libros, ha sido una persona que se ha apropiado de todo el conocimiento de las películas y lo ha aceptado y lo ha disfrutado de esa manera. ¿Qué mejor persona que traer acá a mi mamá, que era la persona que me llevaba al cine a ver Star Wars? Porque ella fue la que me permitió conocer este mundo. Porque hay muchos padres de la época que no les gustaban este tipo de películas y preferían que sus hijos se quedaran en la casa, que vieran fútbol. Pero mi mamá dijo, no, Star Wars es bonito. Yo vi las primeras, vamos a ver el episodio 1 y vimos el episodio 1, el 2, el 3. Me acuerdo mucho que fue en Cañaveral, que fuimos a ver el episodio 3 y solo había como otras 4 personas en la sala. Era como, siempre íbamos al mediodía porque no nos gustaba que fuera mucha gente. Es algo que seguimos haciendo, siempre buscamos la función del mediodía, que no vayan niños, que no vayan personas que van solo a comer, a interrumpir, a hacer ruido. Y me acuerdo cuando vimos esa pelea de Anakin con Obi-Wan allá en ese mundo de lava y todo eso. Y era bastante impresionante para nosotros verlos y terminamos muy contentos, ¿no? Y si no estoy mal, luego de eso mi mamá fue y me compró una figurita de Obi-Wan Kenobi que todavía tengo ahí, pero ya se le perdió la espada láser. Y fue la persona que me permitió a mí, me dio esa oportunidad, también por su gusto me mostró Star Wars y que luego con el cambio de los años hemos disfrutado las productions. Entonces le doy la bienvenida a mi mamá. Preséntese y dígame, ¿cuándo fue la primera vez que vio Star Wars? Mi nombre es Carmen Alicia. Sí, me encanta Star Wars y creo que como en el 85 fue la primera. O sea, nada más imaginen, alguien que te está diciendo que en el 85 vio Star Wars por primera vez, porque hay que recordar que en Colombia llegaban tarde las películas, ¿no? Y llegaban con un doblaje que si uno le prestaba mucha atención, uno podía escuchar las voces en inglés también, ¿no? Y a veces como que no estaba tan bien sincronizado, pero aún así uno lo veía y a veces aparecían, ¿no? ¿no? Eso no era de que uno tenía la oportunidad de ver Star Wars, sino cuando aparecieran en los canales uno la veía y eran películas que se disfrutaban y que eran las primeras ediciones, ¿no? No eran ya luego la que el estudio tomó y rediseñó y le colocó nuevos efectos. Yo quiero hacerle una pregunta a mi madre sobre cómo ha sido su percepción en la evolución de Star Wars desde el 85, digamos, luego con el episodio 1, 2, 3, la serie de Mandalorian, Boba Fett. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Cómo ha visto usted que ha evolucionado Star Wars estéticamente y en personajes? Sí, ha evolucionado bastante en cuanto a los efectos especiales, también lo que es la estética de los personajes, el maquillaje, los colores, también se ve el cambio y en general pues ha sido una evolución muy favorable, enriquecedora para todo el público que le gusta pues esta serie, ¿no? Es algo maravilloso y lo siente uno y yo me siento de verdad muy feliz de este último episodio, ¿no? Porque es maravilloso. Y es que lo que transmite el episodio es esa nostalgia, es volver a ver a nuestro querido Obi-Wan, ¿no? Volver a verlo enfrentar a su pupilo, a su hermano, a su amigo Anakin. Y vemos esa rabia, ¿no? Vemos la evolución de Anakin, que ya no es el Anakin que conocíamos todos nosotros, sino es cómo la rabia lo está llevando a hacer esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Tú eras el elegido, Anakin. Se suponía que tú tenías que llevar la paz a la galaxia y todo eso, y luego terminó haciendo las cosas completamente diferentes. Luego hubo una redención, ¿no? En las primeras películas que vio mi mamá, de que Darth Vader mostró su lado bueno y que se dio cuenta de que se dejó consumir por el poder. A su percepción, como una persona que ha visto Star Wars durante toda su vida, por no decirlo toda su vida,
¿qué le parece esos problemas que ha habido con los personajes? Con la cancelación de la serie, con las críticas sin antes de que salgan los episodios, de que no me gusta, yo dejé de ver la serie no me llamó la atención en el primer episodio. ¿Usted qué le diría a esas personas? ¿Cuál sería su consejo? Como alguien que, como dice, es una oportunidad maravillosa volver a ver estos personajes. ¿Usted qué piensa de todo eso? Pues yo les diría que vieran la saga completa, que se vuelvan atrás. Ahí de todas maneras están las películas, está todo guardado, pueden verlas en cualquier momento, para que le tomen como el hilo, el recuento de todo y la evolución de toda la saga completa desde 1985 hasta ahora. Hay mucho para sacarle todavía. Hay grandes expectativas de que haya una segunda parte de esta serie de Obi-Wan, entonces hay que esperar a ver qué nos trae nuevamente. Y sobre las críticas que se hicieron a la actriz. No, pues a mí me pareció extraordinaria la actuación de ella. O sea, de que ser una descendiente afro no le quita ni le resta para la actuación que ella tuvo. Fue una actuación maravillosa. Me encantó todo lo que ella hizo. Y sí, en el episodio final me dio como tristeza porque yo pensé que Darth Vader la había matado y resulta que no. Entonces ahí está la redención de ella, y ella estaba con él, pero era con el fin de salvar también a su tribu, salvar a su pueblo, ¿no? Y en eso está ella. Ojalá que haya una segunda parte donde la veamos también actuando y la veamos haciendo más cosas. Es verdad, porque es que son episodios que relativamente son cortos, son como de 40 a 50 minutos, y como ella no es la personaje principal, pues el personaje principal siempre va a ser Obi-Wan y se le va a dar pues cabida a él o a Darth Vader. Y yo creo que lo que hizo en esos minutos, porque en realidad son minutos que aparecen estos personajes, lo hicieron bien. Tal vez ya hay algunas cosas de edición, de las cámaras que se pudieron mejorar, pero como les digo, uno como no es parte de esa producción, es muy complicado. Star Wars lo tenemos desde 1977, no desde el 85. El 85 fue la primera vez que mi mamá los vio. En el 77 fue que apareció como tal. Se le vendieron los derechos prácticamente en los 2000 a Disney. ¿Usted qué piensa que le depara el futuro a Star Wars? Ya que vemos que Disney prácticamente se adueñó completamente de todos los derechos. Sabe que hay cómics, sabe que hay historias, que están sacando libros que escriben los fanáticos o escriben escritores que ellos buscan directamente para que continúen esas historias. ¿Usted cómo ve el futuro de esta galaxia muy muy lejana? Yo creo que la vamos a tener para bastante rato, bastante tiempo. Vendrán nuevos episodios, nuevas sagas. Yo creo que van a ser nuevas sagas y es maravilloso lo que han hecho, los parques que hay en California, en Orlando, ahora en Tokio también está, entonces va a haber una evolución muy muy favorable, extraordinaria para esta saga. Una cosa que siempre que ha causado mucho relevo en los últimos años es ver cómo los personajes principales ahora son interpretados por mujeres o por personas de la comunidad LGTBIQ+, ¿sabe? También por personas afroamericanas. ¿Usted cree que está mal ese énfasis que está haciendo el estudio? ¿Cree que se ve muy forzado, como la gente lo dice? Es como que, ay, no, es que se está viendo muy forzado. Y uno piensa, antes de que me conteste, uno dice, pero ¿de qué otra forma se hace una inclusión? ¿Verdad? ¿De qué otra forma yo incluyo personajes si no los coloco ahí? Porque es que uno dice, siempre ha estado presente el personaje heterosexual o la mujer blanca o el hombre blanco, ¿no? Siempre han salido ahí, siempre lo hemos visto. Y ahora poco a poco hemos visto un cambio. ¿Usted cree que esto es forzado, que esto no es necesario? ¿Y cree que a veces es necesario más representación en una galaxia tan variada, no? No, para mí está bien esta representación, esta inclusión, digamos, de estos personajes, de estas personas, ya sean, como se dice, afrodescendientes, que sean blancos, que sean
asiáticos, negros. homosexuales, bisexuales, bueno, de todo. Está bien que lo hagan, está bien porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día en el planeta Tierra. Eso no es más para pensarlo ni para meditarlo, sino que lo hagan y tenemos que, poco a poco la gente lo está aceptando, lo están aceptando y lo seguirán aceptando y eso es lo que vamos a ver en el futuro. Entonces no veo por qué la gente critica o dice que es malo, si eso es lo que vemos. Lo que pasa es que antes no se les permitía, ¿no? No se les permitía, o si lo hacían pues no lo notábamos. Pero sí creo yo que ha habido personajes que hayan interpretado con esas, digamos, orientaciones, sí. Entonces sí, que lo sigan haciendo, me parece extraordinario. Muy bien, eso me gusta mucho porque es que son tantos personajes que hay en Star Wars que uno dice, incluso estamos viendo en la serie de Miss Marvel, ¿no? Que hay una representación de musulmanes, de árabes también, de hindúes, mejor dicho, afroamericanos y pakistaníes que están conviviendo con personas americanas como si nada, ¿no? Y es que así es normalmente, es como si nada. Cuando uno está en Estados Unidos, es muy común de que cuando uno va a un parque, cuando uno ve gente de todos lados, ¿no? De todas las razas, de todos los colores, de todos los sabores. De todos los continentes. De todos los continentes. Y estamos disfrutando, ¿no? Todos nos alegramos, todos sonreímos, todos gritamos, todos celebramos de estas sagas, de esta representación de Star Wars, ¿no? Porque es que somos muy afortunados, a mi parecer, somos muy afortunados. Y volviendo un poco al tema de la nostalgia, quiero que recuerde cuando vio el episodio 1. Un personaje muy, muy, muy querido del episodio 1, nuestro maestro Qui-Gon Jinn, ¿no? Interpretado por Liam Neeson. Volver a verlo ahí en esos segundos, ¿qué significó para usted? Porque era un personaje que uno dice, murió, ¿no? Darth Maul lo mató, ¿no? Murió muy tristemente en esa película que a mi parecer, a mí me gusta, es de los mejores, ¿no? Es el maestro, es que es el maestro. Obviamente, nuestro maestro es Obi-Wan y demás, pero es que Qui-Gon Jinn es nuestro maestro. Es el que le pone la pinta a ser un maestro Jedi, ¿no? ¿Qué sintió usted al verlo nuevamente ahí, esos segundos? Yo grité, me emocioné, me pareció, mejor dicho, de una locura que él hubiera estado ahí. A mí ese personaje me encanta, le compré un muñequito, una representación de él, a mi hijo se le perdió la espada y fue una tristeza. Creo que solo le queda un brazo. Sí. Solo le queda un brazo. Solo le queda el brazo, pero no, maravillosa, esa sensación que se siente de ver los personajes, a todos, o sea, pero lo de él fue maravilloso. Porque es que es difícil traerlo, ¿no? Y toda la serie, Obi-Wan estaba diciendo, maestro, hábleme, maestro, guíeme. Y uno dice, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no aparece así como aparecía Yoda, ¿no? Sí, antes y demás, sí. O el propio Obi-Wan. Y no aparece. Y cuando le dice como, es que antes no estaba listo para ver y ahora sí, ¿no? Ahora sí, vamos Obi-Wan, veamos cuál es nuestro camino, ¿no? ¿Cuál es el camino que debe seguir? Y ya, o sea, Obi-Wan en estos momentos ya recuperó todos sus poderes y ya para la fuerza. toda la fuerza y ya creo que estaremos listos para ver una segunda. Ojalá, ¿no? Sí. Ojalá salga una segunda temporada. Una segunda temporada, sí. El mismo Owen McGregor dijo que quería hacerlo y que si la gente quería seguir viendo Obi-Wan. Y que viéramos a la princesa Leila pues creciendo, ¿no? Sería mejor que ella fuera como evolucionando en el personaje. Sí, porque ya la vimos, o sea, jovencita como en sus, no sé, como en sus 20, en sus 18 más o menos, la primera vez que la vimos, ¿no? Yo digo que estaría en ese rango de edad. Luego ya la vimos adulta en la nueva trilogía, ¿no? Y ya la vimos jovencita, ¿no? Como en unos, ¿qué? 5 o 6 años es que tiene esta Leia. 8. ¿Por qué no verla en sus, no sé, 12, 14, o sea, como en la época de la rebeldía le llaman, ¿no? En sus 15 años. También a Luke, ¿no? También a Luke, ver cómo
desenvolvía en esta comunidad tan difícil de Tatooine, ¿no? Sí, Pero también hay otra cosa que a mí me gustaría ver es Obi-Wan, porque Obi-Wan tiene muchas historias, ¿no? Obi-Wan tiene muchas historias. Me gustaría ver Obi-Wan, no sé, tal vez con Ahsoka Tano, que ya apareció en The Mandalorian, con sus dos sables así, la que era la pupila de Anakin y demás. No sé, pienso yo que me gustaría verla otra vez. Ojalá se ve por lo menos en una forma de cameo, que el maestro de Anakin y la pupila de Anakin se unan para enfrentar, no sé, muchos peligros de esta galaxia. Por último, para terminar este episodio de la nostalgia, porque es que uno dice, ya cuando uno ve a el Mandaloriano, a Boba Fett, ve a Grogu, que son personajes que están prácticamente llevando la batuta de esta generación de Disney Plus, ¿no? De las series. ¿Usted qué le diría a las personas que dicen que no ven Star Wars, que porque es muy aburrido, que porque son muchas películas, que porque son muchas series? ¿Qué le diría a esos personajes que todavía no conocen Star Wars? Desde su reflexión como una persona que los ha visto desde hace tantísimos años, ¿cuál sería el camino que deben tomar ellos? ¿Deberían tomar el camino de la fuerza de Star Wars y empezar a verla? Sí, deberían tomar el camino de la fuerza, ¿verdad? Y empezar a verla, a disfrutarla. Es que hay que meterse dentro de la historia de Star Wars para que uno pueda aprender a querer los personajes. No es fácil. Y para todo esto hay público, pero yo sí les recomiendo que se den la oportunidad de conocerlos, de verlos, de sentir esa fuerza que ellos le transmiten, esa alegría, las tristezas, la nostalgia, todo. Es que hay de todo en los enfrentamientos donde uno piensa que ya se van a morir y resulta que no. Entonces eso todo es una historia maravillosa que viene de tantos años, más de 50 años ya. Entonces que se den esa oportunidad y que les enseñen a los niños, ¿no? Que empiecen, que los niños vean y que les vayan explicando y que se metan en este mundo que es maravilloso. Es verdad, es maravilloso y sin duda alguna yo creo que Star Wars hay mucho todavía por ver, hay muchos proyectos que ya se están empezando a desarrollar. Si no estoy mal, Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, Jojo Rabbit y ahorita pues Thor Love and Thunder, va a ser uno de los que va a comandar uno de los proyectos para cine de Star Wars. No ha dicho sobre qué personaje o qué van a empezar a adaptar ahora. Ojalá sean, a mí me gustaría ver algo más que Tatooine, ¿no? Siempre hemos visto mucho de Tatooine, me gustaría ver otros mundos y otras galaxias que explorar, otros personajes. Y yo siempre soy fanático de Star Wars, no importa lo que me den, uno hay que disfrutarlo. No todo me agrada, no todo me gusta o todo me fascina, pero lo importante es que somos afortunados de ver Star Wars y de disfrutarla, ya sean dentro de la sala de cine o dentro de su hogar, que eso es algo que no teníamos antes. Antes nos tocaba ir a la sala de cine o comprar un casete y que rogarle a Dios de que el cassette no se dañara con la película, ¿no? Bueno, con esto acabamos este episodio. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado de la pasión, del sentimiento de mi madre por Star Wars. Y madre, ¿les quiero dar una recomendación a las personas que escuchan este podcast? ¿Qué tienen que hacer ellos? Escuchar todo el podcast y compartirlo a quienes. Compartirlo a todos sus amigos, a sus familiares y suscríbanse. Suscríbanse a mi canal de YouTube, a mi canal de Twitch, salgo como @maranesca. Y esto fue 1.21 GW, un podcast de otra dimensión que nos puede encontrar en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify y bueno, cualquiera que haya por ahí, ahí vamos a estar nosotros. Este fue Marlon Cáceres, desde una galaxia muy lejana colombiana. Les mando un fuerte saludo y que la fuerza los acompañe. Así es.